Muy bien, esta es nuestra clase de hoy, queridos chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre la clasificación de la materia y aquí presentamos los propósitos para nuestra clase. Acá en la parte inferior dice, identifica y clasifica diferentes sustancias. Reconoce las similitudes y diferencias entre sustancias puras y mezclas. Ya en la clase pasada hemos visto lo que es la materia, ¿verdad? Si han hecho su tarea también. Han, han recordado un poco lo que es la materia, cuáles son sus propiedades particulares, sus propiedades generales. Ahora vamos a ver algo que es muy importante, cómo se clasifica la materia. La materia se clasifica en dos grandes grupos. Obviamente todo lo que nos rodea es materia, todo lo que está alrededor nuestro, pero como te podrás dar cuenta, hay diferentes clases. Entonces, hay dos grandes grupos, las sustancias puras y las mezclas. Esos son temas también ya de saberes previos de ustedes. Las sustancias puras son aquellas cuyos componentes son iguales y las mezclas no es así. Vamos a ver por detalle cada una de ellas. Las sustancias puras. Entonces, está formada por un mismo tipo de componentes, ¿no? Estas componentes son átomos o son moléculas o iones y a su vez se subdividen en elementos y compuestos. Los elementos, como vemos acá, son sustancias cuyos átomos son iguales, todos sus átomos son iguales. Y bueno, para ser más objetivo, más específico, son los de la tabla periódica, ¿no? Ustedes tienen conocimiento que hay alrededor de 108 elementos químicos, y deben saber algunos de ellos. Y si se combinan estos elementos químicos, vamos a tener un compuesto. Entonces, vamos a ver el primer elemento químico. Acá tenemos el elemento, algunos elementos. Por ejemplo, tenemos el oxígeno. Eh, Como ves, todos los átomos son iguales, pero ves que están todos juntitos, ¿no? Porque en la naturaleza el oxígeno, como es un gas, aparece como una molécula diatómica, o sea, dos átomos. Por eso se dice O2, porque todas las moléculas de oxígeno en la naturaleza, en el gas que respiramos, son diatómicas. El carbono si no es un gas, es un sólido. Y esta es su estructura molecular, o sea, todos los carbonos están formados, bueno, por átomos de carbono, vale la redundancia. Y acá tenemos el carbono grafito y el diamante, ¿no? El helio es otro gas. El helio es un gas, es el elemento número 2 de la tabla periódica. Aquí tenemos. Entonces, ese gas que vemos aquí, dentro de este balón, es una sustancia pura, porque es helio puro. Ahora un compuesto. ¿Qué cosa es un compuesto? Un compuesto tiene, eh, es la combinación de dos o más átomos. Por ejemplo, el H2O. Cada vez que pregunto un ejemplo de compuesto, agua, me dicen H2O. Está el dióxido de carbono, CO2. Está el cloruro de sodio. Veamos acá la sal con la que cocinan, con la que comes todos los días, la sal. Ya, bien es cierto, no es una molécula, porque es un compuesto iónico, después vamos a aprender qué es eso. Es más bien son cristales. No se llaman moléculas, pero eso ahorita no nos importa mucho. También tenemos la glucosa. Acá tenemos la molécula de glucosa, que ya es más compleja, ¿no? Ya no es tan sencilla. Es un compuesto orgánico, la glucosa. C6H12O6. Entonces, ¿qué cosa ves? Que está formado por átomos de carbono, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno. Esos son compuestos, ¿ya? Algo quiero subrayar, ¿no? Como ves, cada uno de estos tiene su formulita, ¿no? Cada uno tiene su formulita, ya. Quiero que te des con eso, más adelante vamos a hablar de eso. En segundo lugar están las mezclas, ¿no? A ver si se acuerdan del cuadro inicial. Habían dos tipos de mezclas. Mezclas homogéneas y
heterogéneo. Muy bien. ¿Qué cosas son mezclas? Igual que los compuestos están formados por dos o más sustancias. Pero acá me lo que dice, unidos físicamente. ¿Y los compuestos no están unidos físicamente? No, están unidos químicamente. Las mezclas están unidas físicamente. ¿Qué significa eso? Que se pueden separar fácilmente. Bueno, no, en algunos casos no tan fácilmente, pero en cambio para separar un compuesto, vamos a poner, por ejemplo, aquí, para separar el agua, ¿qué tengo que hacer? Una reacción química, romper este enlace químico, romper este enlace, entonces necesito una reacción química. Para romper el CO2, una reacción química, ¿no? Y eso es mucha energía, ¿no? En cambio, para separar, por ejemplo, tengo sal, agua con sal, lo disuelvo ahí bien, está bien disuelto. Quiero separar la sal del agua. ¿Cómo haces? ¿Cómo haríamos? Bueno, hay métodos físicos, que eso vamos a estudiar en la siguiente clase. Se llama cristalización, por ejemplo. De repente alguno de ustedes ha visto esas pozas en Huacho, hay unas salinas, la salina de Huacho, famosa, ¿no? El agua de mar la ponen en unas pozas muy bajitas y el calor evapora todo el agua, se evapora. ¿Y qué me queda? La sal. Se llama cristalización. Hay otros métodos de separación de mezclas, son la centrifugación, la decantación, la filtración, etc. Todo eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Pero acá, mira, o sea, una mezcla es la unión de dos sustancias puras, o dos sustancias, dos mezclas, o una pura y una mezcla, etc. Cualquier combinación posible. O sea, casi todo lo que nos rodea son mezclas, ¿no? La mayoría de cosas que nos rodean son mezclas. Los plásticos, los polímeros, son los polímeros, las, todo tipo de bebidas, jarabes, preparados, comestibles, casi todos son mezclas, ¿no? El concreto que hay por ejemplo, en nuestras casas, ¿no? Una pared de concreto es una mezcla, por eso se le llaman mezcla, ¿no? Sigamos. Hay dos clases de mezcla homogénea y mezcla heterogénea. A la vista saltan las diferencias obvias, ¿no? La mezcla homogénea parece uniforme, no se ve los componentes, se parece una sola cosa, parece que fuera uniforme, como que fuera una sola sustancia. En cambio, la heterogénea vemos, ahí está una sustancia amarilla, una sustancia blanca, una sustancia ocre, son diferentes colores, diferentes fases, diferentes, se ven a simple vista, a simple vista. Vamos a empezar a detallar las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas se llaman también disoluciones o soluciones. ¿Ya? Y como hemos dicho, no parece uniforme, no parece que fuera una sola cosa. Sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Se dice que tiene una sola fase, o sea, esa parte uniforme se llama fase. Vamos a ver 1, 2, 3, 4 cosas importantes de las mezclas homogéneas. La primera, ya lo hemos dicho, se llaman soluciones o disoluciones. En cuarto año secundario hay todo un capítulo, vamos a estudiar soluciones. En cuarto año secundario. Ahora vamos a ver lo general, ¿no? Eso, como lo hacemos saber previo, pero más adelante. Se dice que una sustancia se disuelve. ¿Qué cosa es disolver? Disolver es dividir en partículas muy pequeñas, tan pequeñas que no podemos verlas. Cuando tú echas la sal, por ejemplo, en el agua, se disuelve, se dispersa, tan chiquita que ya no hay sal. Si hay sigue estando la sal, sino que las partículas son tan pequeñas que no las vemos. Cuando echas el azúcar, disuelves tu azúcar. Tan chiquita es el azúcar que se ha disuelto que no lo vemos. Y así cualquier otra sustancia. Ahora, este es un sólido, la sal.
y el agua es un líquido. El sólido, en este caso que se disuelve, se llama soluto. Y el elemento dispersante, el agua, se llama solvente. Solvente, agua. Soluto, la sal. Si fuera azúcar, puede ser. Ahora, los solutos no solamente son sólidos, puede ser líquido con líquido. Porque lo que pasa es si yo mezclo alcohol con agua, el alcohol se diluye en el agua, el alcohol vendría a ser el soluto. O vino con agua, se disuelve, tenemos otra solución. O sea, pues sólido, líquido, líquido. ¿Ya? Incluso gas, líquido también hay, ¿no? Las bebidas gaseosas, tú ves una gaseosa, ¿qué cosa hay dentro de la gaseosa? Gas. Ese gas que está en la gaseosa no lo vemos porque está a alta presión. Cuando tú lo abres ya se dejan ver ya las partículas de gas. Bien. Esa capacidad de disolverse en un solvente se llama solubilidad. Entonces, si la sal se disuelve, decimos que la sal es soluble en agua. Si el azúcar se disuelve, el azúcar es soluble en agua. Supongamos que he hecho arena. ¿La arena se disuelve? No, entonces la arena no es soluble en agua. Seguimos. Acá tenemos la heterogénea. Aceite con agua, el ejemplo más típico. ¿Ya? Ahora, ya no se llama soluto, se llama fase dispersa. Esa fase que no se disuelve se llama fase dispersa. Esa fase que debería ser solvente se llama dispersante. ¿Ya? Todos han visto este caso, ¿no? Puede ser también tu jugo de papaya. ¿Qué pasa cuando dejas un ratito? O sea, sí. ¿Qué pasa si el caso de antes, de arena con agua? La arena sería la fase dispersa, no se disuelve. Se ven las fases. Seguimos. Las mezclas heterogéneas se pueden llamar suspensiones o coloides. Suspensiones, los ejemplos que hemos puesto, el agua con aceite, el jugo de fruta, arena con agua, ¿no? ¿Por qué? Porque a simple vista se ven las partículas de la fase dispersa son grandes. Acá vemos, ¿ves? El tamaño, mira que está 2 por 10 a la menos 5 centímetros. Se pueden ver. En cambio, si no se pueden ver, pero es una mezcla heterogénea, por ejemplo, la mayonesa. La mayonesa es un coloide, la gelatina es un coloide, ¿no? Porque en microscopio se pueden ver las diferentes fases en microscopio, o con una lupa en algunos otros casos, se llama coloide. Son grandes, pero no tan grandes como para verlos. Están intermedio, su tamaño está intermedio entre la solución y el coloide. Solución que era mezcla homogénea, y estas dos son mezclas heterogéneas. Seguimos. Ya, acá tengo un ejercicio. Vamos a discriminar, a ver, estas sustancias que tengo aquí, si son elementos, compuestos, mezcla homogénea o heterogénea. Estos dos primeros son sustancias puras y estos dos son mezclas. Vamos a ver el primero. Agua de mar. ¿Qué cosa es el agua de mar? El agua de mar es agua con sal, ¿no? Agua con sal o agua de mar. Entonces, ¿será un compuesto o será una mezcla? Eso. ¿Hay reacción química para formarse el agua de mar? No, simplemente es una mezcla, es agua con sal. Y se puede ver a simple vista la sal. No, es una mezcla homogénea. Vamos a poner mezcla homogénea. No hemos podido un ratito de mí. Ahora sí, mezcla homogénea. Siguiente. Tenemos el aire. ¿El aire qué es? El aire que respiramos.
Algunos creen que respiramos oxígeno. No es así. Cuando tú respiras, para que tú lo sepas, en el aire hay muchos gases, pero básicamente dos gases. Nitrógeno, más del 70% de nitrógeno, casi el 20% es oxígeno, y el resto otros gases, como CO2, gases nobles, etc. Entonces, ¿qué cosa es el aire? Es una mezcla. ¿Y puedes ver los diferentes tipos en el aire? No, entonces es una mezcla homogénea. Acuérdate, el aire es una mezcla de gases. Gas metano. El gas metano es CH4. Y si tiene fórmula, es un compuesto. Es metano. Así cuando hagamos química orgánica vamos a aprender que hay metano, propano, etano, octano, son alcanos. La sangre. Entonces, ¿has escuchado la fórmula de la sangre? ¿La sangre tiene fórmula? No, no tiene fórmula. ¿Qué cosa es la sangre? En la sangre, ¿qué cosa hay? Hay plasma, en la sangre están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los que llaman leucocitos, linfocitos, y todo eso está ahí como una sopa, ¿no? Valga la comparación. Entonces, eso es una mezcla. Profesor, pero yo he visto la sangre que es roja y no se ven sus partes. Sí, es cierto. Pero si tú la sangre la sometes a un proceso de centrifugación, la vas a poder separar. Por eso es una mezcla. Y es una mezcla heterogénea. Heterogénea. Aunque a simple vista no se ven sus componentes, sí es posible verlo en el microscopio. Acero. El acero, dirán, ¿qué dicen ustedes? A ver, que saben un poquito más de química. ¿Es un elemento? No, no está en la tabla periódica. El acero es una mezcla de algunos metales, como el hierro, como el carbono y con otros metales. Entonces el acero es una aleación y es una mezcla homogénea. El concreto, ya hemos hablado hace un rato, pusimos de ejemplo. ¿Qué cosa es el concreto? El cemento con agua, con piedra, con arena. Entonces es una mezcla. Incluso uno de los nombres del concreto es la mezcla. Los albañiles dicen, pásame la mezcla. Es una mezcla heterogénea. Ahora, el ozono. Bueno, es un poco difícil esta pregunta. El ozono es, por si acaso, si no sabías, es O3. O sea, es así. O3. Ese es el ozono. Y es una sustancia pura. Mira, tiene fórmula. Es un compuesto. No, perdón, es un elemento. Porque todos sus átomos son iguales. Seguimos. Ya para terminar, vamos a ver las diferencias entre una sustancia pura y una mezcla. Bien, en primer lugar, algo que he estado repitiendo todo el rato en el ejercicio anterior, la forma más fácil de darse cuenta si es pura o mezcla es la número uno. Si tienen fórmula, por ejemplo, el H2O, el CO2, el cloruro de sodio, NaCl, el metano, CH4, o cualquier compuesto, tiene fórmula, tiene una formulita. De esa manera me encuentro. Por ejemplo, agua con azúcar, ¿cuál es la fórmula? No hay. Agua con sal, ¿tiene fórmula? No tiene fórmula. ¿La sangre tiene fórmula? No tiene fórmula. ¿El jugo de papaya tiene fórmula? No tiene fórmula. Entonces, si no tiene fórmula, no es una sustancia pura, es una mezcla. ¿Ya? Primera cosa importante. Segunda cosa importante. Sus componentes están en proporciones fijas.
¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a poner un ejemplo. H2O. El H2O, ¿qué significa H2O? Significa dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Si yo dijera H3O, claro, eso no existe, ¿no? No existe, supongamos que existe, pero H3O ya no es agua, eso es cualquier cosa. Supongo que sí, pero no existe, pero no, ya no es agua. Tiene que ser dos hidrógenos con un oxígeno. Y eso tiene su razón de ser, que cuando hagamos enlace químico lo vamos a aprender. CO2. ¿Qué significa CO2? Dos átomos de oxígeno con uno de carbono, que no es lo mismo, por ejemplo, CO. Este es monóxido de carbono, este es dióxido de carbono. Tienen propiedades diferentes, son sustancias diferentes. Entonces ese es un buen punto para tomar en cuenta. Por otro lado, las mezclas no tienen proporciones fijas, sino variables de sus componentes. Por ejemplo, si tú haces agua con azúcar, agua y una cucharita de azúcar, ¿qué tienes? Agua con azúcar. Si tienes agua y 3 cucharitas de azúcar, sigue siendo una mezcla de agua con azúcar. Y si le metes 300 gramos de azúcar, sigue siendo una mezcla de agua con azúcar. No cambia la naturaleza de la clase de sustancia. En cambio, de la sustancia pura sí, en la mezcla no. A eso me refiero con proporciones fijas. Número 3. ¿Cómo se separan? También lo hemos dicho. Para separar sus componentes se requiere una reacción química. Por ejemplo, si yo rompo la molécula H2O, rompo, ¿no? El hidrógeno sale por un lado y el oxígeno sale por otro lado. ¿Cómo hago para romper esta molécula? Para hacerlo necesito una reacción química. En este caso se llama electrólisis, la electrólisis del agua. Entonces, en una reacción química sucede eso. En cambio, si ya hemos hablado, ¿no? Si yo quiero separar los componentes de una mezcla, por ejemplo, agua con sal, uso la cristalización. O en el caso de la sangre, quiero separar sus componentes, uso la centrifugación. O en el caso de agua con arena, ¿cómo separas la arena del agua? Filtración, los filtros, uso un filtro. También para, por ejemplo, el agua del río. Quiero hacer agua potable. Tengo que quitar todas las impurezas, todo el barro, las piedras, primero los agentes mecánicos, ¿no? Entonces, filtros, tamices, un montón de cosas para que el agua esté aparentemente pura. Y después ya los someto a procesos químicos, le pongo cloro y otras cosas para que ya sea realmente apta para el consumo humano. A ver, seguimos. Número 4. Sus componentes en una sustancia pura no pierden, o pierden sus propiedades, y se forma una nueva sustancia con propiedades propias. Claro, mira, volvamos al agua. Por ejemplo, el hidrógeno es inflamable, muy inflamable. Y el oxígeno también es menos inflamable, pero también es inflamable. ¿No? En la historia hay un caso triste del dirigible, ¿no? De Hindenburg, creo que se llama. Está lleno de hidrógeno, explotó y murió muchísima gente. Y el oxígeno también se quema. Cada vez que tú haces combustión de algo, estás quemando oxígeno. Sin embargo, cuando se unen, ¿qué se forma? El H2O. ¿El H2O es combustible? No, no es combustible.
O sea, el hidrógeno deja su propiedad de combustibilidad, el oxígeno también, para formar un nuevo compuesto que ya no es combustible. Es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, ya no son hidrógeno, ya no tienen las propiedades de los hidrógenos ni el oxígeno, sino tienen sus propiedades nuevas, propias, el agua. En cambio, en la mezcla no es así. El agua con sal sigue teniendo la sal. El agua con sal sigue teniendo, la sal sigue siendo sal y el agua sigue siendo agua. La sal sigue siendo sal dentro del agua y el agua sigue siendo agua. No se ha formado un nuevo compuesto con propiedades diferentes. Bien chicos, esa ha sido la clase de hoy.